Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Esta noche nos encontramos en el World Trade Center en la Expo Pública, Feria de Libros y Revistas que organiza la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, rodeados de un ambiente literario y educativo. Esta noche vamos a hablar del proceso interno en el Partido Acción Nacional para elegir a su líder nacional. Un tema de interés para sus militantes, pero también para toda la población, para la vida política nacional. Las opciones, Gustavo Madero y Ernesto Cordero. Uno de ellos va a definir el rumbo político de ese partido los próximos años. Y esto resulta importante si tomamos en cuenta que en la agenda legislativa aún existen temas trascendentes para el país. Este es el caso de las leyes secundarias, de algunas reformas estructurales. Para reflexionar sobre este tema, como cada domingo, hoy nos acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pero también está con nosotros Marco Antonio Adame. Él fue gobernador del estado de Morelos, es miembro de la planilla de Gustavo Madero y él nos va a ayudar a entender el proceso interno del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gustavo, a todos. Qué gusto. Antes de iniciar el análisis y las reflexiones sobre la elección interna del PAN, le invito a ver una nota que le preparamos sobre este tema. Después de 12 años de gobernar a nivel nacional el país, a casi 2 años del proceso electoral donde perdieron la presidencia de la República, el Partido Acción Nacional está envuelto en una espiral de guerra interna, donde además su militancia se fue en desbandada durante su más reciente proceso de reafiliación. Con una reforma a sus estatutos surgida de una Asamblea Nacional muy criticada y dividida, se establece que los dirigentes serán elegidos por el voto de toda la militancia, lo que rompe con el proceso que utilizaron desde su fundación. El 24 de febrero de este año se emitió la convocatoria. Se registraron 2 candidatos. Por una parte, Ernesto Cordero Arroyo, senador con licencia y exsecretario de Hacienda en la pasada administración, en fórmula con Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, acompañados del denominado Grupo Calderonista. Por otro lado, Gustavo Madero, quien busca la reelección tras un 2013 de intenso trabajo político en el marco del Pacto por México que le dejó simpatizantes y detractores, con el triunfo en Baja California con Francisco Quico Vega, mismo que lo fortalece. Su compañero de fórmula, el joven y brillante Ricardo Anaya, diputado federal con licencia, originario de Querétaro, quien fungía como presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja. Ambos rodeados por el grupo de los actuales gobernadores del PAN y de los coordinadores de las 2 fracciones parlamentarias. La campaña inició el 19 de marzo. Son 60 días los que tienen ambos para convencer a 217,000 panistas alrededor del país. Para esta elección, que se realizará el 18 de mayo, se instalarán 1,300 centros de votación y existe la opción de segunda vuelta, misma que ocurriría de manera instantánea, pues se proporcionará a los militantes 2 boletas. Validados los resultados de la elección, el nuevo dirigente partidista permanecerá en el cargo hasta el segundo semestre de 2015. El Partido Acción Nacional tendrá la elección más tensa de su historia reciente. Sus principales grupos se confrontan por el control de la segunda fuerza política del país y por el manejo de un presupuesto anual de unos 890 millones de pesos. La contienda se ha desarrollado en medio de acusaciones mutuas de corrupción, pese a los llamados internos a la concordia, a evitar denuestos y difamaciones. Los candidatos y sus equipos deben saber que es inútil que uno trate de ganar la elección aniquilando al otro. El martes pasado se realizó a través de internet el único debate entre Madero y Cordero, en el que ambos contendientes se declararon vencedores. Marco, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el diagnóstico? ¿Cómo ves todo este proceso interno que a momentos pues suena a una guerra muy fuerte que puede fracturar al partido? Bien, pues mira, Gustavo, como bien lo dices, es un tema que no solo involucra el interés de los panistas, sino que la definición sobre la dirigencia nacional tiene implicaciones sobre el futuro del PAN y sobre el futuro del país, en la medida en que el Partido Acción Nacional incide en decisiones de política nacional y que la visión que resulte triunfadora en este proceso pues marcará con mucho las consecuencias de nuestras actuaciones políticas como partido. Bueno, pues un proceso intenso, inédito, se distingue porque hay nuevas reglas, porque por primera vez los militantes
van a elegir por voto directo universal a su presidente y a su dirigencia, en el esquema que está en nuestros estatutos, recientemente renovados, con un padrón recientemente también depurado y con una campaña que hoy busca a lo largo y ancho del país exponer las razones de por qué Gustavo Madero puede ser reelecto presidente de Acción Nacional, o eventualmente por qué nuestros compañeros que coinciden con Ernesto Cordero pues pueden tener ese mérito. Entonces, bueno, pues estamos en una contienda, sí, festiva, pero bien lo dices también, a momentos polarizada, y creo yo que todos con el ánimo de resolver, como lo ha hecho el PAN a lo largo de su historia, un proceso en el que, terminada la elección, se pueda levantar la mano al ganador y podamos coincidir todos, unirnos con la dirigencia electa para enfrentar los retos inmediatos electorales y políticos que implican las elecciones del 2015, preparar el proceso del 18 un poco más tarde, pero también las decisiones que están en curso en el Congreso con estas grandes reformas que ahora mismo están en su etapa de legislación secundaria. Verónica. Sí, Marco, justamente me parece que has definido muy bien esta contienda inédita. También coincide como con un periodo de crisis, o como se percibe desde afuera, una crisis en el Partido Acción Nacional, que no se está dando nada más en este momento de renovación de la dirigencia. Me parece que viene, digamos, del corto plazo para atrás de la elección, de los resultados de la elección presidencial. Y yo vería como dos pérdidas importantes. En primer lugar, el haber perdido, obviamente, la elección presidencial, pero también al interior el haber perdido buena parte de la militancia, o por lo menos lo que se creía. Tú hablas del padrón depurado, ahí se redujo, me parece, de más de 1 millón a unos 200 y tantos mil los militantes registrados activos en el Partido Acción Nacional. Se estará dando, digamos, parafraseando a Carlos Castillo Peraza, que decía que el riesgo para el PAN era de ganar el poder pero perder el partido. Aquí se está perdiendo el poder y perdiendo el partido. Bueno, Verónica, mira, primero, perder la presidencia de la República es un hecho suficientemente importante como para que genere un impacto, un efecto en un partido político nacional. Y nosotros lo resolvimos instalando de inmediato, a convocatoria de Gustavo Madero, una comisión de revisión y mejora del partido, de la que yo fui integrante. Y ahí nos planteamos un análisis del proceso electoral del 2012, también una serie de temas que estaban registrados ya en anteriores reflexiones como pendientes o importantes para poner al partido al día, y en ese sentido creo que esto ayudó a canalizar lo que tú llamas una crisis, que también hay que decirlo, siendo importante su efecto, también es una oportunidad para replantearnos una visión de futuro, que es lo que hemos hecho. ¿Cuál fue el resultado de esa revisión? Un padrón que se depura porque durante los últimos años, cuando el PAN llega al poder, se vuelve apetitoso, se llena de personas que no tenían muchas veces más interés que ubicarse cerca de la fuerza política que podía resolver otro tipo de situaciones para esos afiliados al PAN. Pasado el periodo del gobierno, el poder llamar a la militancia y decir quién se define, quién está listo para seguir adelante, yo creo que es un ejercicio que es fortaleza del PAN hoy, que además tiene un padrón bien identificado, como ningún partido político, y que está en los números que históricamente el PAN venía manejando como una militancia que cubre el territorio nacional. Entonces, yo no veo eso como una dificultad, sino como una fortaleza, y veo que los estatutos renovados, el proceso mismo inédito, con estas reglas abiertas, son una oportunidad para que el PAN pueda salir airoso de este proceso.
Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Un tema sin duda muy interesante, el proceso para la elección de presidente nacional del Partido Acción Nacional. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial desde el World Trade Center sobre el proceso de selección interna en el Partido Acción Nacional. Pepe. Sí, hacia la sociedad, en la repercusión mediática, se ve una polarización muy marcada. Lo han acuñado en dos facciones, una que es la que detenta el partido y otra de ala calderonista, personificados por Gustavo Madero y Ernesto Cordero. ¿Realmente está la influencia del exmandatario atrás? ¿Ustedes la han medido, la han sentido? Mira, Pepe, yo te diría que evidentemente el presidente Calderón pues es un militante distinguido, con una presencia histórica en el PAN, pero yo te puedo decir con toda claridad que es mucho más lo que se ha especulado al respecto que el respeto que hemos tenido al reconocer que hoy en el proceso el voto de cada panista tiene el mismo peso y el mismo valor en las urnas. Y eso es a lo que le estamos apostando. Me parece que hay que salirse de esas etiquetas, de esas categorías que se han ido sembrando en el proceso para poder ver que lo que está en juego es la capacidad que pueda exhibir el PAN ante el país para procesar su elección con la participación de todas las expresiones que concurren en un partido plural y que han estado en el gobierno o no en distintas zonas del territorio nacional. Si el PAN puede acreditar esta capacidad de unidad, de razonable unidad de cara al proceso, me parece que saldrá fortalecido. Y ahí estamos pues conscientes de que hay estos momentos de tensión, a veces de polarización, pero también hay que decirlo, para que haya un choque de trenes se necesitan dos trenes. Y Gustavo Madero ha decidido no estar en la lógica de una campaña de confrontación. Ha apostado por la propuesta y ha buscado estar al margen de estas dimes y diretes, como él lo dice, para ubicarse en una posición de invitar al partido a ver hacia adelante, a la sociedad que está esperando que esta fuerza política juegue su papel en el espectro nacional y haga sus contribuciones. Y eso pues creemos que se hará si cuidamos la unidad y por lo menos de esta parte del proceso, que es la campaña o la planilla de Gustavo Madero, estamos en esa lógica de no confrontación. Marco, ustedes como partido y Gustavo Madero en lo particular promovieron una reforma electoral que busca generar más equidad, según se argumenta, y han acusado a los gobernadores del PRI de ser causantes del problema, y esa es una de las razones que explica por qué se crea un Instituto Nacional Electoral. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, así es. Ahora bien, Carlos, ahora sucede que su adversario en la contienda interna, Ernesto Cordero, los acusa a ustedes de estar justamente usando prácticas que ustedes han acusado al PRI, como el que algunos gobernadores que están con ustedes, como Rafael Moreno Valle de Puebla, esté repartiendo dinero y usando cooptación y amenaza, eso dicen sus adversarios, como el hecho de que la fuerza legislativa desde el Congreso los ayuda para poder condicionar a presidentes municipales. ¿Qué puedes decir de estas acusaciones sobre ustedes que no están jugando limpiamente y están usando la maquinaria del partido para ganar? Bueno, en primer lugar que en efecto ha habido distintos señalamientos y lo que tenemos claro es que parte de la polarización y de la descalificación que existe es asociar que de un lado está la posición impoluta en este proceso y de otro lo que pueda significar ventajas por haber estado en la presidencia.
Yo creo que hay que salirse de esa inercia. Tenemos una comisión nacional electoral que va regulando nuestro proceso interno. Estamos invitando permanentemente a que cualquier señalamiento se pueda acreditar y presentar como observación, como señalamiento, como litigio, si fuera el caso, para que se dirima, se analice. Y por supuesto que también creemos que es parte de una posición que busca descalificar a quien va en la punta, a quien, a nuestro entender, pues lleva una ventaja marcada que se ha buscado, cuestionar con este tipo de señalamientos. Me parece que todos estamos obligados a la legalidad del proceso, que si así fuera, esto debilita al partido y no ayuda a un proceso que debe construir fortaleza para retos electorales muy fuertes. Y por eso creo que más que atender al señalamiento fácil como recurso hasta de debate de campaña, tendríamos que estar en la posición de confiar en la institución y en su comisión para que dirima estas observaciones. Yo personalmente tengo la impresión, Marco, que es probable que después del 18 de mayo, que es la elección interna, el proceso de crisis que vive el PAN continuará, porque a lo mejor los trenes chocan, no por ustedes, sino a lo mejor el otro tren choca, y dos, porque tengo la impresión de que la sacudida que el Partido Acción Nacional necesita para recuperarse, yo soy de quienes creen que México requiere un PAN muy fuerte, es el Partido Liberal y Ciudadano con más tradición, necesita un PAN muy fuerte en México, como una izquierda muy fuerte, pero tengo la impresión, Marco, es mi opinión, de que a lo mejor a veces, como en las crisis incluso personales, hay que seguir cayendo para poder repuntar rápidamente, y que a lo mejor si ustedes ganaran la presidencia de Madero, la segunda presidencia de Madero, será realmente una cuestión muy complicada para poder seguir maniobrando en medio de este proceso que todos los partidos, por cierto, han sufrido en México. Sí, aprecio mucho tus palabras, tus valoraciones, yo las comparto. En una sociedad plural, un partido como Acción Nacional, de una tradición humanista, de una tradición democrática, tiene un papel clave en la construcción de políticas públicas, de aportación desde el gobierno y también cuando es oposición. Y también coincido en que ese riesgo siempre estará presente en un proceso como el que tenemos definido. Ese es nuestro reto y yo creo que debemos prepararnos para enfrentarlo correctamente, no minimizarlo, existe siempre esa posibilidad, pero hay que apelar a la responsabilidad y a lo mejor del panismo, que está en ambos equipos y que ojalá podamos ver juntos el futuro que debemos enfrentar y no cómo hacemos de esta crisis un proceso que nos debilite aún más. Marco, ¿qué tanto esta división interna que se está presentando por la elección en el partido ha generado una parálisis, ruptura de acuerdos legislativos? Porque ya lo vimos en el periodo ordinario de sesiones, donde varias de las leyes secundarias que se habían acordado originalmente que iban eventualmente a aprobarse, pues no se aprobaron, básicamente por los desacuerdos derivados en buena medida de la elección interna en el partido, por un lado, y por el otro, de la presión de grupos reales de poder que evidentemente están cabildeando en el Congreso y están haciendo claramente bien su trabajo. Pero si gustas, antes de contestar, hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Marco, ¿qué tanto el proceso interno, la división interna, está afectando la aprobación, los acuerdos del partido en el Congreso? Gracias, Gustavo. Mira, como saben, fui integrante del Consejo Rector del Pacto por México y yo soy un convencido de que el país necesita acuerdos y reformas como las que se están
ahora procesando en su etapa de legislación secundaria. Mira, yo creo que no es para menos que asuntos de tan hondo calado tengan un proceso legislativo tan intenso como el que hemos visto. Pero tengo confianza en que se van a alcanzar los acuerdos y que veremos concluido en breve la legislación secundaria de estas reformas tan importantes, sin duda las más importantes de aquella agenda de 95 puntos. Aquí el punto es que el proceso, sin duda, es parte de la atmósfera en la que está inmerso este proceso legislativo, pero yo apelo siempre a la responsabilidad de cada legislador panista, y te podría decir que es más lo que se ha especulado al respecto que la realidad sobre la influencia del proceso panista como un dilatador de acuerdos. No, yo creo que se han hecho complejos y también se han retrasado algunas decisiones por la propia complejidad de las materias que se están abordando. Por otro lado, tengo la confianza de que esa visión que promovió las reformas, que es la que encabezó en su momento Gustavo Madero como presidente, sea la que recoja estos cambios y continúe con una serie de decisiones que están pendientes en el Congreso y que seguramente se tomarán aún después del proceso interno. Verónica. Sí, me parece justo que en el fondo del debate está el tipo de oposición que el PAN quiere ser. Es decir, esta oposición responsable, como se ha manejado, que es un poco lo que enarbola el haber participado en el Pacto por México, ¿no? Gustavo Madero y la planilla de ustedes, frente a la posición de Ernesto Cordero, de que dice no vamos a hacer comparsa del gobierno. Frente a lo que falta todavía por aprobar, que como decía Gustavo, hubo sobre todo reformas, leyes secundarias muy importantes de las reformas estructurales, como nos falta telecomunicaciones y nos falta reforma energética. El resultado de la elección interna del PAN ¿podrá incidir en cómo se procesen estas dos legislaciones secundarias? Mira, yo creo que lo que está en juego en nuestro proceso, más que una elección entre dos apellidos, es una contienda entre dos visiones. Nosotros asumimos que es inherente a la política el diálogo, la búsqueda de coincidencias y de acuerdos que el país necesita. El PAN en su historia ha acreditado una agenda de construcción de decisiones políticas de alto impacto. No debe ser la excepción ahora. Yo he respaldado el proyecto que encabeza Gustavo Madero porque precisamente coincido con esa visión. No puedo estar de acuerdo con quien aprovecha esa situación para descalificar o tratar de reducir esto a una comparsa, como se ha llamado. No, yo creo que sería negar la esencia de la política, y me parece que el proyecto que resulte, que yo espero que sea el de Gustavo Madero, ayudará a concretar estas decisiones. Gustavo Madero dijo: nosotros en la presidencia del PAN en 18 meses hemos logrado más que 12 gobiernos Sí, panistas en la presidencia. 12 años de Una gobierno. cosa muy fuerte. Yo en lo personal tiendo a coincidir, pero la verdad es que cuando se lo he platicado a algunos amigos panistas en los últimos días, la reacción es muy dura. ¿Tú crees, obviamente, que efectivamente en la presidencia del PAN ustedes han logrado más que en 2 años de presidencias panistas? ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que hemos tomado decisiones muy importantes en los últimos... Bueno, ¿ustedes creen que ustedes han transformado más a México en 18 meses de presidencia de Gustavo Madero que los 12 años de Fox y de Calderón en la presidencia de la República? Yo creo, Luis Carlos, que lo que complementa esta expresión de Gustavo es que es muy importante decirlo. Durante esos años vivimos una etapa de bloqueo y obstrucción, una negación mezquina, sistemática de parte de la oposición, de uno y otro color, en muchos momentos, pero fundamentalmente del PRI, en negar los acuerdos que se requerían para las reformas, estas mismas reformas que han estado en nuestras plataformas y que con mucho fueron torpedeadas en distintos momentos
de los periodos legislativos de esos años. Entonces, sí se han dado estas decisiones relevantes en los últimos meses porque ha habido una coincidencia construida, hay que decirlo también, con oficio, con disposición política de las fuerzas que concurrimos al Pacto por México y del Gobierno de la República. Quiero pensar que también los márgenes para el país se han ido acotando y que ningún gobierno del signo que sea puede seguir adelante impulsando el desarrollo del país si no cuenta con estas transformaciones. Pepe. Si se tratara de identificar las dos corrientes que están ahorita en pugna por la presidencia, ¿dónde cabrían pragmatismo contra ideología? Porque tampoco veo a los ideólogos del PAN participando en la contienda. Los cuadros históricos, salvo Luis Héctor Álvarez, todos los demás están Diego Fernández de Ceballos, el negro Elizondo, en fin, están fuera de la contienda. ¿Por qué se les marginó? Mira, Pepe, yo creo que en la actuación del PAN a favor de las reformas y de poner al día al partido, hay mucho de tradición, hay mucho de historia, hay mucho de doctrina. Los estatutos pusieron al día al partido, pero preservaron el artículo fundamental que define al PAN, el de los principios, el de su visión humanista del país y de la política. Entonces, a mí me parece que es un falso dilema el separar la doctrina y la visión humanista de lo que puedan ser acuerdos y un sano pragmatismo. Yo creo que es una conjugación obligada por la propia esencia de la política de concepciones, de visiones que están en juego y de acuerdos prácticos, concretos, específicos, en leyes, en reformas constitucionales, y por eso creo que debemos salir de esa descalificación que se asigna a la presidencia de Gustavo Madero cuando se cuestiona el diálogo o el acuerdo con el gobierno como si fuera contrario a la esencia del PAN. Me parece que es un juego más propio de discurso campañero que de lo que puede ser un debate serio sobre lo que el PAN tiene que hacer, Verónica, como oposición responsable, Pepe, como una fuerza que tiene una obligación como institución de interés público de cumplir su responsabilidad ante el país. Pero y después de todo lo que se ha dicho, bueno, parte de lo que hemos dicho aquí, pero esta confrontación muy seria entre los dos bloques de calderonismo frente a Gustavo Madero y el bloque del PAN, ¿tú crees que, digamos, la proverbial disciplina del partido va a imperar una vez que se sepan los resultados, o hay un riesgo real de fractura del PAN después del proceso? Yo espero que gane. Perdón, nada más agregando, sobre todo porque Felipe Calderón no es un militante más, dada su personalidad y su posición en la presidencia, su estilo de gobernar, no lo hace un militante más. Yo espero que gane el PAN. ¿Qué significa esto? Bueno, que impere la racionalidad política, que entendamos que después de la contienda tenemos una gran tarea que construir juntos con propuestas y proyectos hacia el proceso electoral, donde tenemos un importante número de oportunidades para ser competitivos, como se ha demostrado en los últimos procesos electorales. El PAN está de regreso, está con un ánimo de ir a ganar elecciones. Y eso requiere de la unidad, no de la uniformidad, de la unidad. Es decir, terminó el proceso, levantarle la mano al ganador, ser magnánimo en la victoria. Gustavo ha dicho, extiendo la mano de antemano a Ernesto Cordero y a su equipo, y también ser honorable si el resultado no te favorece, poder reconocer los resultados y pasar inmediatamente a las tareas, a los retos que tenemos. Yo espero que eso sea el final de esta etapa ya muy próxima a concluir el 18 de mayo y que lo podamos hacer bien. Vamos, está de por medio la disposición, la responsabilidad, la altura de miras de cada uno de los integrantes de los equipos, pero pues tengo confianza en que se podrá levantar la mano al triunfador
y pasar a la agenda de inmediato. Marco, te agradecemos que nos hayas acompañado esta noche en este programa. Sin duda, relevante el desenlace, porque de ello va a depender acuerdos o no, o qué tipo de acuerdos, o qué costosos los acuerdos también, o qué costos van a tener los acuerdos. Así es, Gracias a placer. todos por su Gracias. participación. Desde esta transmisión especial, desde el World Trade Center, lo esperamos la próxima semana. Pase usted, muy buenas noches.